aprobamos hoy otras ayudas que son importantes y eficientes, como son las becas complementarias para los estudios de enseñanzas universitarias para el próximo curso 2016-2017, por un importe de 1.260.000 euros. Pretenden garantizar el acceso a las enseñanzas universitarias de aquellos estudiantes universitarios que, como saben, se quedan fuera de aquellas que regula el Estado. De ahí que el nombre de estas becas, que el nombre de estas ayudas sean becas complementarias, que son las que regula la propia comunidad autónoma. Se mantienen las partidas, se mantienen las cuantías respecto del año pasado. Y, como saben, son dos modalidades las que se regulan. La modalidad A de residencia, 1.500 euros, y la modalidad B, que es la que va, la cuantía que fija, que va asociada a la renta, que será de unos 500 euros. ¿Cuántos alumnos en la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron beneficiarios de estas becas complementarias para las enseñanzas universitarias en el curso pasado? Que estudian en nuestra universidad, 696. Que estudien en otras universidades de fuera de la región, 88.